Les saluda el doctor Julio Lara. Soy médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas en el año de 1982. Posteriormente fui médico residente del Hospital Andrade Marín. Luego, en goce de una beca, viajé a la República Popular de China en el año de 1986. Durante 2 años permanecí en Beijing y en Shanghai, donde obtuve el título de acupunturista. Durante 5 años aproximadamente trabajé exclusivamente con acupuntura. Los resultados eran variables, buenos y irregulares y malos. Entonces decidí optar por otra especialidad. Estudié terapia neural en la Sociedad Ecuatoriana de Terapia Neural durante 1 año. Igualmente vimos que algo faltaba en los tratamientos, pues mi objetivo es, por sobre todas las cosas, dar una muy buena calidad de atención y fundamentalmente obtener muy buenos resultados. Entonces, ante esta perspectiva, encontraba que no tenía las respuestas necesarias, no me satisfacía totalmente, entonces decidí estudiar homeopatía, la misma que lo hice en el año de 1996-1999 en la Sociedad Ecuatoriana de Homeopatía, obteniendo el título de médico homeópata. Estos 3 métodos terapéuticos constituyen la base fundamental de las medicinas alternativas. A través de estos métodos, combinados o usados individualmente, podemos obtenemos resultados excelentes. El tratamiento va a depender siempre del tipo de enfermedad. Habrá pacientes que requieran tratarse con todos estos métodos, es decir, combinar todas estas terapias, o habrá casos en los que sea necesario exclusivamente usar una sola terapia. Ejemplo, quienes padecen, por ejemplo, enfermedades alérgicas, acá es fundamental el tratamiento exclusivamente con homeopatía. En las enfermedades alérgicas obtenemos excelentes resultados y la homeopatía pues se lo administra por vía oral y por lo tanto no produce ningún tipo de dolor ni efectos secundarios. La acupuntura es necesario y la terapia neural combinarle en muchísimas enfermedades, combinar con homeopatía, ¿no? En las parálisis, por ejemplo, es fundamental emplear especialmente lo que es la acupuntura. La acupuntura hay que combinar con rehabilitación y los resultados van a ser beneficiosos para los pacientes. Muchas personas padecen o viven sufriendo o padeciendo muchas enfermedades por falta de información justamente. Entonces, eso es lo que buscamos a través de este video y a través de los programas que yo realizo, que tengo en la radio. Entonces, buscamos dar información para que solucionen su problema de una manera definitiva. Hay enfermedades crónicas y agudas que tienen una solución definitiva a través de estos tratamientos. Con la medicina convencional, lamentablemente, la mayoría de enfermedades no logran una solución. Al contrario, van deteriorando cada vez más su salud. No estoy en contra para nada de la medicina oficial, considero que es muy útil, como todos los métodos de tratamiento. La medicina es extremadamente útil en muchos tratamientos, pero lamentablemente, repito, en las enfermedades crónicas es donde fracasa la medicina convencional, es decir, la medicina química o alópata. La acupuntura es un método tradicional que forma parte de la medicina china, pues esta tiene varios métodos terapéuticos, tiene más de 5.000 años de existencia y se basa en la inserción de finas e indoloras agujas en determinados puntos que están localizados en la superficie del cuerpo. Mediante esto se dice
que logramos la regulación de la energía vital dentro del organismo. Pero también existen otras teorías en el sentido de que debido a que los puntos de acupuntura están localizados en sitios relacionados con el sistema nervioso periférico, lo que hace es estimular estos nervios, estas terminaciones nerviosas, a través de lo cual se llega con mensajes hacia la médula espinal y hacia el cerebro. Esto determina que el organismo libere endorfinas y encefalinas y también sustancias antiinflamatorias. Debido a esta cercanía también está íntimamente relacionado con el efecto rehabilitador que tiene la acupuntura. De ahí que logramos excelentes resultados en todo tipo de parálisis. La homeopatía es un método terapéutico que se origina hace más de 200 años, es decir, que ha superado de largo la prueba del tiempo, y es un método terapéutico que se basa en la administración de sustancias obtenidas de la naturaleza, de los minerales, de los animales e incluso de ciertas enfermedades. La homeopatía se basa principalmente en un precepto. El precepto es similibus curentur, quiere decir que lo semejante se cura con lo semejante. La homeopatía se administra en dosis infinitesimales, es decir, en dosis extremadamente mínimas. Estas se administran en diferentes escalas, en una escala centesimal y en otra escala 50 milesimal. La homeopatía pues va a desencadenar en el organismo un equilibrio en lo que es la energía vital. De esta manera desencadena lo que se denomina el vis medicatrix natura, es decir, que permite que el organismo empiece a autocurarse, a solucionar sus problemas de salud. La homeopatía pues es extremadamente eficaz. Hemos obtenido excelentes resultados en muchísimas enfermedades y repito, se lo administra desde niños, desde embarazadas incluso, hasta ancianos. No presenta ningún tipo de efectos secundarios. La terapia neural, en cambio, consiste en pequeños pinchacitos en los cuales se utiliza la procaína diluida, se lo administra en determinados puntos de la piel, como también en ciertos ganglios específicos, con lo cual pues vamos a desencadenar un proceso curativo equilibrando el sistema celular y actuando especialmente a nivel del sistema neurovegetativo. Estudiado además otras terapias, entre estas están la ozonoterapia, que también se lo logra excelentes resultados, se lo viene aplicando ya muchísimos años. En los inicios, la ozonoterapia, igual como todas las terapias alternativas, han sido objeto de persecución y de descrédito de parte de la medicina oficial. Sin embargo, vemos como hoy la ozonoterapia se la aplica en muchos campos de la medicina oficial, principalmente en lo que es dermatología, en los problemas de estética se lo utiliza ampliamente, como también en el campo de la traumatología se lo está utilizando. El tratamiento con plaquetas pues es un método que en nuestro país es nuevo. Se lo utiliza ya muchos años, especialmente en Europa. Esto consiste en obtener sangre del paciente, se lo somete a un proceso de centrifugación, se le agrega cierta sustancia que permite que las plaquetas que están localizadas en el plasma liberen los factores de crecimiento. Entonces, mediante este tratamiento, es decir, obtenemos el plasma rico en plaquetas, se lo administra en puntos específicos del cuerpo o en los lugares donde hay dolencias. Lo que vamos a lograr, por ejemplo, en pacientes que padecen problemas de artrosis, es decir, destrucción del cartílago articular, vamos a lograr que éste se regenere. Esto en las primeras etapas, es decir, en la artrosis tenemos cuatro niveles, en los cuales, pues en el tercero y cuarto nivel prácticamente la única solución es quirúrgica, pero en cambio en los niveles 1 y 2,
mediante el plasma rico en plaquetas podemos lograr una recuperación o una detención de la enfermedad. Igualmente aquí lo combinamos con terapia neural, con acupuntura y con homeopatía. Con esto potenciamos mucho más el efecto del tratamiento rico en plaquetas, que también se lo utiliza en el campo de la estética, se lo utiliza en el campo del dolor, es decir, en dolores de la columna, en dolores articulares, es decir, tiene una infinidad de aplicaciones. Como decía, estos métodos terapéuticos combinados o usados individualmente se logra excelentes resultados en la curación de muchas enfermedades. Muchos pacientes confunden la artritis reumatoidea con la artrosis, con la osteoporosis, incluso con la fiebre reumática. Cada una de estas son diferentes, si bien pertenecen al mismo grupo, es decir, todas estas son enfermedades reumáticas. La osteoartritis es una enfermedad que no afecta al estado general, afecta únicamente a las articulaciones individualmente, es decir, ejemplo, le afecta únicamente a una o a sus dos rodillas, o a sus caderas, o a sus tobillos, o a los dedos de las manos, a los hombros, pero no simultáneamente a todas estas articulaciones, sino, por ejemplo, exclusivamente a las rodillas. Y el dolor se manifiesta únicamente cuando hay movilización. El estado general del paciente es totalmente óptimo. En cambio, en la artritis reumatoidea, lamentablemente, esta es una enfermedad que se presenta desde niños hasta ancianos, es mucho más común en las mujeres, se presenta entre los 25 y 65 años de edad, es una enfermedad terriblemente agresiva, más aún cuando se presenta especialmente en niños y en jóvenes. Aquí incluso les lleva a la postración. Esta enfermedad es extremadamente dolorosa, repito, se presenta dolores en diferentes simultáneamente. Aquí sí, al paciente le duele todo el tiempo, día y noche, le duelen los hombros, le duelen el cuello, le duelen las rodillas, las caderas, las manos, es decir, le duele simultáneamente todas las articulaciones. Entonces, en esta enfermedad afecta además al estado general, hay un malestar general, son pacientes con baja temperatura, con un estado de ánimo igualmente bajo, deprimidos, son pacientes extremadamente afectados, les afecta a todas sus articulaciones, repito, se produce en muchos casos inflamación, se produce una hinchazón de las articulaciones y edema, llegando en muchas situaciones a destruir sus articulaciones, pero se destruyen básicamente no por la enfermedad. Llevo trabajando 25 años con medicina alternativa y viendo todo tipo de pacientes y encontramos que estos pacientes que terminan con sus articulaciones deformadas son básicamente aquellos que reciben todos los venenos, como yo llamo, a los medicamentos químicos. Ejemplo, los pacientes que reciben corticoides, metotrexato, reciben los famosos antiinflamatorios, lo único que hace en parte es aliviar el dolor en unos casos, en otros ni siquiera les alivia y el proceso sigue avanzando y al contrario, ayuda a que se destruya más rápidamente las articulaciones. He visto muchísimos pacientes y he tratado yo y que en tantos años de tratamiento no han tenido ningún tipo de deformaciones. Yo tengo pacientes de 80 años que les conozco desde hace 20 años que vienen ocasionalmente en la actualidad cuando sienten dolor en alguna articulación, no viven en tratamiento permanente y no tienen ningún tipo de deformaciones. La diferencia con aquellos que reciben los medicamentos. Es decir, estos tratamientos con químicos le lleva al paciente a un callejón sin salida. Paciente de 55 años tiene, ¿no? Sí. Aquí vemos anquilosado completamente el miembro superior. Paciente padece artritis reumatoidea, al parecer desde hace 6 años, ha estado siendo tratada con lo de siempre, corticoides. Estas son las consecuencias. Esto es ya anquilosado su miembro superior derecho, el miembro izquierdo apenas tiene una ligera movilidad. Podemos apreciar cierta deformación de los dedos de las manos.
Sus rodillas igualmente están recogidas. Fue visitada por la Fundación Espejo. Lamentablemente vemos cómo es el manejo, especialmente de los pésimos tratamientos corticoides. Insisto, no deben utilizar esta medicación porque las consecuencias son terribles. Postrados, deformación, apenas 55 años. Además, la paciente además presenta una limitación en la flexión del miembro inferior derecho, lo que nos da a pensar que tiene una artrosis también de cadera, una artrosis igualmente en las rodillas, pues como vemos están flexionadas, es otro problema de artrosis. En la aducción, es decir, al separar las extremidades inferiores, al separar igualmente hay una limitación. Es decir, estas las consecuencias, se van dañando las articulaciones. A eso le lleva los corticoides. Una paciente joven no puede estar en estas condiciones por los malos tratamientos. Con la medicina y todo sigue doliendo. Señora, con la medicina y todo sigue doliendo los huesos. Claro, doctor. Sí, doctor. Sigue, persiste el dolor aún con la medicina que toma. Ya poquito calma, pero ya así mismo viene nomás dolor, puta. ¿Vuelve el dolor? Sí. Calma un rato y vuelve. Claro. Todo claro, ya vuelve nomás. Máximo 2 horitas o 1 horita. Máximo 1 hora, 2 horas le alivia. Nada más, ya alivian, ya bien. Vemos que realmente no beneficia, no es útil. Estas son las condiciones a las que llegan. ¿Cuántos pacientes han venido aquí a la consulta? Infinidad en estas condiciones. Hecho pedazos sus articulaciones. Paciente con artritis reumatoidea, con 25 años de evolución. Esta temporada he estado utilizando corticoides todo este tiempo. Aquí podemos observar los efectos gravísimos que ha tenido, especialmente en sus dedos. La paciente ya fue intervenida una de sus caderas, se le colocó una prótesis. Ustedes pueden apreciar la grave deformación de sus articulaciones a consecuencia del abuso de los corticoides. Esto es lo que tratamos de evitar cuando hablamos sobre los corticoides. No queremos que nuestra gente, nuestras personas, padezcan este tipo de problemas, este tipo de secuelas. Esto no es a consecuencia de la enfermedad, esto es a consecuencia del abuso de corticoides. Ustedes pueden apreciar las manitos en las condiciones en que están a consecuencia de estos medicamentos. Insisto y seguiré insistiendo de que no se debe utilizar este tipo de fármacos debido al grave daño. Ustedes pueden ver la deformación que tiene de los pies. Igualmente, repito, todo esto por el abuso de este tipo de
de medicamentos. Este es un ejemplo del daño que causan. Y sigue doliéndole todavía, ¿no? Son 25 años de enfermedad, ¿no? Sí. 25 años de pésimos tratamientos. Esto es la consecuencia. La mejor alternativa siempre infinitamente superior, la acupuntura y la homeopatía. Y un poco de rehabilitación. Paciente de 28 años de edad que padece artritis reumatoidea desde los 18 años de edad. Ha estado recibiendo corticoides y podemos apreciar que tiene una limitación, además de deformación en los dedos de la mano. La limitación en cuanto a la extensión, podemos apreciar aquí, no extiende totalmente su miembro superior. En la flexión igualmente podemos ver que ya de aquí no puede extender más flexionar su miembro superior. Esto a consecuencia tanto de la enfermedad como del tratamiento farmacológico, especialmente del empleo de corticoides. Las rodillas podemos apreciar aquí, ustedes pueden ver cómo sus rodillas están parcialmente flexionadas, existe un engrosamiento de las mismas, una deformación de sus rodillas. Todo esto, repito, a consecuencia en parte de la enfermedad. En estos casos se trata de una artritis reumatoidea juvenil, por lo tanto, pues conocemos perfectamente que esta es una enfermedad tremendamente agresiva, especialmente en jóvenes, pero sus complicaciones se dan ante todo por el manejo inadecuado. El manejo con corticoides que causa gravísimos problemas en sus articulaciones, provoca deformaciones, provoca graves daños en la estructura anatómica. Si este caso hubiese sido manejado adecuadamente y tempranamente, aquí podemos nuevamente apreciar el otro miembro, no lo puede flexionar completamente.